Y ve en el futuro, su cabeza no es que esté ya en 2050, es que está en dentro de 2 domingos. El desenlace de la guerra de los 100 años que libra con Susana Díaz, la reina del PSOE andaluz, debilitada desde que dejó de reinar en San Telmo. Eso llegará a la vuelta de este domingo, no, el siguiente, 13 de junio. Ese día es el que veremos quién consigue la candidatura del PSOE de Andalucía a las elecciones autonómicas. Bueno, pero luego pasarán más cosas. Mire, otra cosa no, pero filtrar lo que hará y dejará de hacer es un deporte que practican con soltura algunos de los integrantes del gabinete de Pedro Sánchez. Y por eso anoche se supo, lo publicó el diario.es, lo publicó el Español, añade información esta mañana el Confidencial, el diario La Información, en fin. Se supo que el presidente ha informado ya a alguno de sus colaboradores de que prepara una remodelación de su gobierno. Como dice la vicepresidenta Rivera, que es una de las pocas que parece que tiene segura la continuidad, dice que el presidente está trabajando intensamente en el diseño de la nueva etapa política y eso incluye su nuevo equipo. Bueno, que va a adelgazar el gabinete, dicen las informaciones, ¿no? Ahora hay 22 ministros y ministras y lo dejará pues en ya veremos, porque todo son especulaciones, usted ya me entiende, ¿no? Lo dejará... Hombre, hay ministros y hay ministras que es verdad que están más o menos sentenciados, ¿no? Y por eso se ha abierto ya la veda para hacer quinielas. Y hoy ya empiezan las quinielas. Este es un clásico en la prensa de nuestro país. Como es un clásico que cada vez que un presidente remodela su gabinete nos dice que refuerza el peso político del Ejecutivo para dar un nuevo impulso a la etapa, al resto de la legislatura, en fin. Estas cosas, como dando entrada a figuras que tengan igual menos currículum profesional o especializado y más currículum de partido, ¿no? De actividad política. Es ahora o nunca Adriana Lastra, tu oportunidad de entrar en el gobierno. A ver, es verdad que hay ministros que si los quita nadie se va a dar cuenta salvo que se anuncie expresamente, porque si desaparece, por ejemplo, Pedro Duque como ministro de Ciencia, pues, o Manuel Castells, que es el ejemplo supremo de ministro que ha pasado inadvertido, es el de Universidades, un señor así que lleva camiseta, y Garzón, el ministro de Consumo, ¿no? Claro, con los ministros de Podemos tiene un problema el presidente, que es que eso es como una especie de territorio autónomo dentro del gobierno que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es otra de las pocas que tiene asegurada, parece, su continuidad. Lo digo porque si juntas todas las listas, todas las quinielas que hoy ya empiezan en los periódicos, lo que te sale es que se va a cargar a todos el presidente, a todos los ministros, a todas las ministras. Bueno, se salvaría Iván Redondo, que no es ministro, es más que cualquier ministro, y Yolanda Díaz. La información publicada esta mañana, porque claro, siempre que hablamos de ministros que caerán defenestrados, siempre salen los mismos nombres. Ahora sale González Laya, ministra de Exteriores, por la crisis de Marruecos y porque lleva desaparecida desde hace 48 horas. Sale Grande Marlaska, ministro del Interior. Pero la información añade esta mañana a la lista de defenestrables, atención, a Nadia Calviño, vicepresidenta segunda, responsable del equipo económico del gobierno, y al ministro Escrivá, de la Seguridad Social. Dice la información que el presidente quiere un equipo económico más de izquierdas. O sea que la remodelación, digamos, que podría tener una cierta enjundia, ¿no? Que podría ser profunda. Bueno, lo que ha hecho saber el gobierno entonces es que el presidente es el que tiene la potestad para remodelar el Ejecutivo y que ahora mismo está ocupado con lo de la vacunación y ya cuando tenga algo que anunciar, pues ya lo anunciará. Primero va lo de Susana Díaz, día 13. Después va lo de los indultos, con deliberación profundísima en el Consejo de Ministros para acabar haciendo lo que Pedro Sánchez ya ha dicho que hay que hacer, que es indultarlos, no se hable más, que ya bastante habla la derecha de este asunto. Y luego, después de los indultos, la remodelación de gobierno. Más tarde las vacaciones del mes de agosto. Para los nuevos ministros se entiende que no habrá vacaciones, pues estarán muy descansados. Y luego ya la inmunidad de grupo con la vacunación, el aspersor de los fondos europeos, la recuperación económica, la recuperación del turismo, la paz en Cataluña y la erradicación del fascismo. Esta es un poco la hoja de ruta de lo que queda de legislatura. Que, por cierto, igual para fin de año hemos descubierto ya quién envió las famosas cartas aquellas con balas de la campaña electoral de Madrid que pusieron al gobierno en estado de alerta porque el país se nos iba de las manos con la amenaza fascista. ¿Y qué fue de todo aquello? ¿Qué pasó con todo aquello? ¿Quién lanzó el cóctel molotov aquel contra la sede de Podemos en la región de Murcia? ¿Qué pasó con todo aquello? Bueno, entre tanto, y hasta que llegue el futuro, en el hoy sigue habiendo algunos problemas.
El del turismo es el más gordo que hoy tenemos, por el peso que tiene en la economía de nuestro país. Que el Reino Unido nos mantenga en la lista de destinos poco recomendables es una pésima noticia y se produjo ayer. Es una pésima noticia, salvo para Fernando Simón, que estaba el hombre disgustado porque los turistas estaban siendo invitados a venir en voz alta, demasiado alta en opinión del señor Simón. Era mejor invitarlos, pero en voz baja, decía él, para que nos enteraran y entonces no vinieran. La esperanza de que Boris Johnson le levantara el castigo, por lo menos a Baleares y a Canarias, que tienen incidencias ya muy bajas, esa es la realidad, y están por debajo, Baleares por debajo del Reino Unido, en incidencia acumulada. El caso de Canarias está un poquito por encima. Bueno, la esperanza se ha sumado porque seguimos todos en la lista esa ámbar. O sea, la campaña de verano, por tanto, no termina de arrancar. Tiene el gobierno un problema con su socio más veterano, que es el Partido Nacionalista Vasco. Fue muy revelador este momento de la entrevista ayer en este programa a la ministra Carolina Darias. Tener el consenso, que es casi imposible. Lo que quiero es trabajar conjuntamente y obtener el consenso, que es casi imposible. Lo busco, pero es casi imposible, especialmente con alguna comunidad que, digamos lo que digamos, va a estar en la contra. ¿Se refiere al País Vasco o a la Comunidad de Madrid? Me refiero a la Comunidad de Madrid. Ay, esa sonrisa. Me refiero a la Comunidad de Madrid. Claro, porque si hay un gobierno autonómico que se desmarca de lo que dice el Ministerio de Sanidad, es el gobierno del País Vasco, que no es que votara en contra de la nueva hoja de ruta el miércoles, es que ni siquiera quiso participar en el debate. Porque dice Urkullu es el líder político al que el gobierno ha elevado a la categoría de encarnación misma de la mesura, la solvencia, el diálogo, el sentido de Estado. Dice Urkullu que Sánchez ya ni se molesta en intentar el consenso. Es un desconcierto absoluto el que estamos viviendo con respecto a las actitudes del gobierno español. No es esta la actitud de cogobernanza. Claro, Lehendakari habla como cabeza de un gobierno al que pertenece el Partido Socialista de Euskadi, lo cual hace aún más sangrante que sea él quien peor lleve la forma de funcionar del Palacio de la Moncloa en la cosa pandémica, ¿no? Por supuesto, ningún ministro replica a Urkullu ni le acusa de generar discordia, porque para eso ya tienen a Isabel Díaz Ayuso. De Urkullu ninguno dice nada, pero de Ayuso hablan todos y todas. Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España sin más reflexión. Reincide el gobierno en poner todo el foco en Madrid y en hacerle la campaña a Ayuso, incluso cuando no hay campaña. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar. Pues el señor Casado sabrá lo que hace, ¿no? Si la única manera sabrá o no, si la única manera que se le ocurre de evitar que el caso Kitchen envenene sus sueños es responder a los periodistas que no les piensa responder a las preguntas, allá él. No parece que exhibir tantísima incomodidad ante las preguntas sobre los casos que están judicializados y que afectan a su partido, aunque sea en una época anterior, no parece que sea un método eficaz de transmitir seguridad en sí mismo, pero habrá que tomar nota. Ha dicho el señor Casado que él no habla de episodios anteriores a su ascenso al trono popular y tampoco de cuestiones que no estén entre las preocupaciones actuales de los ciudadanos. Si algún día el juez García Castellón levanta la imputación a Cospedal o llega a la conclusión de que nadie en el PP estuvo pringado en la Kitchen, habrá que recordarle a Pablo Casado que ha dicho que él de esto no habla. A ver si ese día respeta la ley del silencio que se ha autoimpuesto. O el chitón es solo cuando las noticias le son adversas. Si el líder del PP no quiere responder, pues no responde, pero al menos que lo haga sin cla a su alrededor, jaleando su negativa a responder y abroncando a los periodistas que le preguntan. Este formato de la rueda de prensa con público, que se lo inventó Santiago Abascal y que Casado parece que lo ha hecho suyo. Al menos ayer en esta rueda de prensa con fans en Ceuta. Fans que le aplauden a él y que abuchean a los periodistas, de lo más bochornoso que se ha visto últimamente en España, la relación entre los dirigentes políticos y la prensa, ¿no?
Ceuta ayer. El PP convoca a los periodistas en la calle, dice al aire libre hacemos la rueda de prensa y se planta allí un grupo de partidarios de Pablo Casado y sucede esto. Casado, quería preguntarle por otro asunto, por la imputación de María Dolores de Cospedal. Y un paisano empieza a decir que el presidente del PP es nuevo, tal. Que otros reprochan a la periodista que no hable de Ceuta. Los están en Ceuta. Y Casado les deja que sigan. Podría haberles disuadido o frenado. Hasta que dice esto. Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros. Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros. Este hombre podías haberles dicho, respeten a la periodista que voy a responderle. O a no responderle. Y luego coloca esto de que no, ya dije hace 4 meses que no iba a hablar más de este. Cuando termina su respuesta, los fans le aplauden. Pues yo le voy a insistir en el mismo tema. Los estatutos del PP dicen que si un miembro del partido es imputado, debe abrirse un expediente informativo. Queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal. Yo le agradezco la pregunta y, por supuesto, respeto muchísimo que insista. Mi compromiso con los valores que representa el Partido Popular en su servicio la prédica, público. Se respeta tantísimo la pregunta que no fue capaz de pedir a los protestones estos que respetaran educadamente la rueda de prensa o que la abandonaran, que para eso era una rueda de prensa, ¿no? Igual porque no era una rueda de prensa. Los fans debieron de pensar que iban a un concierto en lugar de a una rueda de prensa. Claro, en un concierto se aplaude al artista, se corean sus estribillos, se encienden los mecheros y para casa, pero Casado no es Julio Iglesias, es el aspirante a gobernar España. Tomemos nota también de esto que dijo ayer la ministra portavoz del Gobierno. Y no solamente que no quiera hablar, sino que haya hecho alarde el señor Casado de yo del tema de la corrupción no hablo, como si los políticos pudiéramos elegir de qué temas que nos gustan más hablamos y de qué temas que nos gustan menos no hablamos. Pues ahora solo falta que los ministros, todos ellos, apliquen el cuento, señora Montero. Que en las entrevistas no digan de qué temas se habla y de qué temas no se habla, que hablan de todos los temas. Que empiece la ministra por convencer a la vicepresidenta Carmen Calvo, que le preguntaron ayer por la factura de la luz, acuérdese, o anteayer, y respondió que el temazo es que los hombres planchan poco. El temazo es quién plancha a la hora que le toque planchar. Carlos Alsina, en Onda Cero.